Hola, buenas tardes hermanos. Es un gusto poderles saludar a través de forma virtual. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente me da de poder compartir su palabra y le doy la gloria a Dios. Quiero hacer una pequeña oración antes de empezar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te doy gracias por este momento, mi Señor, porque eres bueno, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por darnos dirección, gracias por mostrarnos tus caminos, Padre. Quiero que seas tú glorificado en este día, Señor, a través, Señor, de este mensaje que tú nos has dado, Padre. Y mi Señor, bendigo la vida de mis hermanos, prepara su corazón, prepara su espíritu, Señor, que la semilla que tú tienes, Señor, caiga en esa tierra fértil para dar el fruto, mi Señor, fruto de justicia que te glorifique, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos, porque sabemos que todos estamos atentos a lo que Dios está hablando, y Dios me daba una palabra y me hablaba de lo que es un injerto, ¿no? Y me decía de la importancia de permanecer en la vid verdadera. Cuando Dios me reveló lo que quería que compartiera el día de hoy era sobre injerto y la importancia del fruto que da cuando es injertada esa rama. Yo le di de tema permanecer en la vid verdadera. Dios me dio Juan 15:4-7. Quiero que tengan preparadas sus Biblias y vamos a darle lectura. Dice así: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderá. Y entonces cuando Dios me dio esta palabra, nuevamente vuelvo a repetirles, me daba la palabra injerto. Entonces me di a la tarea a buscar lo que era un injerto. Entonces me decía que es la acción de colocar una rama en alguna yema de un árbol del que se sabe que puede producir un buen fruto. Entonces, si te das cuenta, la rama da un cierto fruto de una calidad. No sé si han visto algunos árboles frutales, a veces son muy pequeños, pero cuando llega a ver ese proceso de injerto, de esa rama que es injertada en ese árbol, ¿qué es lo que se busca? Que ese fruto reciba la rica savia de ese árbol. ¿Para qué? Para que reciba el vigor y la fuerza de ese árbol y sea de mejor calidad ese fruto. Entonces, si hay frutos, por decir un ejemplo, el durazno, hay duraznos muy pequeñitos, entonces a lo mejor sí tienen muy buen sabor, pero su tamaño es muy pequeño. Entonces se busca un mejor durazno de mejor tamaño, de mejor textura, que sea sabroso a la vista, que se te antoje ese fruto, ¿no? Entonces, cuando llega a ver ese injerto, es de mejor calidad, más grande, más sabor. Entonces, trae muchos beneficios. ¿Por qué? Porque se nutre del árbol, de ese árbol que trae ciertas características que hace que ese fruto produzca de mejor calidad. Entonces, vamos a ver más adelante, cuando las ramas son injertadas y se arraigan, producen la misma clase de fruto que está en ese árbol. Cuando hay ese injerto, ese fruto lleva características muy comunes que ese árbol tiene. Se hace uno solo, esa rama con ese árbol se hacen uno solo. Entonces, en la palabra que acabamos de leer en Juan, si te das cuenta, nos habla en el versículo 4 que dice permanecer en mí. ¿Qué quiere decir? Permanecer en Jesucristo.
si yo permanezco en Él, Él permanece en mí. Dice, porque Él es la vid verdadera. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos el pámpano, somos los hijos de Dios que estamos injertados en la vid. Entonces, cuando nosotros somos injertados en ellos, entonces hay un fruto muy especial en nosotros. Pero aquí yo le preguntaba a Dios qué tipo de fruto nos estaba hablando. Entonces, antes de seguir ahí, quiero respaldar esto que Dios me está dando. Y dice en Romanos 11, 16, 17, quiero que veamos nuestra Biblia, dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, han sido injertados en lugar de ellas, y han sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Esta parte de la palabra de Dios nos están hablando de los judíos cuando fueron desgajados. ¿Por qué? Porque cuando llegó Jesucristo no creyeron en Él, pero entonces quienes fueron injertados en la vid fueron los gentiles. ¿Quiénes? Tú y yo. Fuimos injertados en Él. Ahora somos uno solo juntamente con Él. Y cada rama que permanece en la vid seguirá dando un fruto. Entonces, algunos siervos de Dios hablan de los frutos. ¿Qué frutos? Algunos dicen que son los nuevos convertidos. Entonces, otros dicen que son los frutos del Espíritu Santo, pero ahorita vamos para allá y qué es lo que te voy a decir. Quiero darle lectura a Juan 15, 16. Vamos ahí. Dice, no me elegisteis a vosotros, a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, cuando yo estuve documentándome sobre todo esto, nuevamente les vuelvo a repetir, algunos siervos de Dios hablaban de esas almas, ¿no? O sea, esas almas que llegan nuevas al camino de Dios. Pero otros hablan del fruto de los frutos del Espíritu Santo y habla en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo al ver esto que Dios me estaba dando, yo decía, bueno, ¿qué es el fruto que Dios está pidiendo? Porque aquí lo que Dios dice que si tú permaneces en Él y Él permanece en ti, Él habla de un fruto muy especial. Y Él habla del fruto, de la expresión práctica, de la presencia de su divinidad. Entonces Él habla de la divinidad de Dios en nosotros. Ese es el fruto que Dios quiere en nosotros. Ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ya sabemos cuáles son los otros frutos que hablan de la salvación de las almas. Entonces, pero Dios habla de su divinidad. Entonces yo le decía, Padre, ¿qué es eso de la divinidad? Entonces, aquí habla de dos cosas bien importantes. Entonces, quiero darle divinidad. El significado de eso es, dice, Deus divino, de Deus Dios. Se usa el poder de Dios y su naturaleza en cada lugar como aquello que procede de Él mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Habla de su poder, habla de su imagen, habla de sus características. Cuando tú eres injertado en Él, tú tienes un fruto muy especial, tienes los frutos del Espíritu Santo, pero tienes la divinidad de Dios en ti. Cuando tú estás siendo uno solo con Él, tú tienes ese fruto, esas características de ese árbol frondoso, de ese árbol fuerte y vigoroso. Eso viene a ti y se injerta en ti. Entonces habla de esa divinidad y vámonos a Éxodo 31:3, por favor. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando? Habla de la llenura de su Espíritu Santo en nosotros. Si eso está en Jesucristo, también está en nosotros. Habla de su sabiduría, habla de su inteligencia, habla de su ciencia, habla de todo arte que hay en Él. Eso está injertado en nosotros, porque nosotros somos injertados en la vid verdadera. Y también quiero irnos a esta parte de la palabra donde dice Job 33:4. Quiero respaldar todo esto que Dios me está dando y dice: el Espíritu de Dios me hizo y Él sopló del Omnipotente y me dio vida. Dice, puede ser que participemos de esta naturaleza y del poder divino. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto que estoy hablando del poder divino, Dios lo hizo al resucitar a su Hijo, Jesucristo, que fue resucitado al tercer día con el poder de la palabra de Dios. Ese poder está disponible para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios. Ese poder está en nosotros y está a disposición de nosotros para la iglesia. Ese es el poder divino, pero también habla en Efesios 1:19-20 de ese poder de resurrección, de lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo, pero también nos habla de las características que ese Hijo de Dios tiene y nosotros también la podemos tener. Entonces, ese poder divino es el que nosotros nos provee de una general, o sea, de una... ¿cómo decirte? De un generador espiritual en que nos permite vivir una vida santa. La divinidad de Dios viene que habla, si Él es santo, nosotros somos santos. Entonces, si en Él hay limpieza y pureza, esa también está en nosotros por el hecho de estar injertados en la vid verdadera. Ese es parte de un fruto de la divinidad de Dios en nosotros. Y entonces aquí también quiero darles otra. Entonces, la naturaleza divina son las características que hay en Dios. ¿Cuáles son? Es esa expresión de su santidad, de su virtud, de su justicia, de su amor, de su gracia en nosotros. Eso está en Él. Son sus características de Jesucristo. Esas están en Él, también están en nosotros, por el hecho de estar injertados en Él. Ese es el fruto que Dios quiere que se refleje en nosotros. Eso es el fruto del cual Dios nos está hablando, y al ser renovados puede manifestarse estas mismas características en nosotros. Cuando nosotros somos nacidos de nuevos en Jesucristo, eso viene a ser parte de nosotros. Dice que hemos sido crucificados juntamente con Jesucristo, y juntamente con Jesucristo hemos sido resucitados. Y al estar injertados en Él, al ser unos con Él, esa divinidad está en nosotros. Entonces, ese poder nos es dado mediante el conocimiento práctico de Dios. Y esto se acrecenta por Jesucristo. Y por este ende somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Dice que en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Y entonces dice, ahora el hombre es uno como nosotros. Con toda esa divinidad que hay en Él, está en nosotros, porque somos uno solo juntamente con Él. Él quiere que produzcamos y demos a conocer ese fruto en nosotros, y eso se refleje hacia afuera. Y quiero concluir con esto. Sabemos que disponemos de poco tiempo, pero esto espero que sea de gran bendición para ustedes, que los edifique, que Dios los haga crecer y madurar en su palabra, en su conocimiento y en su revelación. Y quiero concluir con esto. Dios quiere y demanda algo de nosotros: una total consagración, una absoluta dependencia de Él y una confianza absoluta en Él. Esto nos hace ser injertados en Él y ser uno con Él, y dar ese fruto de la divinidad de Dios en nosotros. Alimentarnos para dar un fruto vigoroso y fuerte que impacte las naciones, que impacte a gentes, hombres y mujeres que tienen
hambre y sed del Dios vivo y verdadero. Entonces, el dar a conocer esa divinidad de Dios en nosotros, a toda esa gente, ellos van a venir. No es necesario que tú los vayas a buscar. Ellos solitos van a venir porque van a ver eso en nosotros. Y gracias por escucharme, gracias por este espacio que me han permitido y gracias porque papá es el que está hablando, no soy yo. Es el Padre el que nos está dando. Él quiere su divinidad en nosotros, pero eso va a ser el resultado de que tú permanezcas en Él, de que tú tengas una consagración total, una absoluta dependencia de Él y una confianza absoluta en papá. Y gracias por esto. Quiero que oremos. Gracias a todos ustedes. Padre, te doy gracias porque tú has impartido esa divinidad en nosotros. Has impartido tu reino, tu gloria, tus virtudes, tus características en nosotros por el hecho de ser tus hijos, papá, porque hemos sido comprados a precio de sangre, Padre. Y bendigo la vida de mis hermanos, Padre, para que esa impartición de tu divinidad en ellos, Señor, dé a luz, mi Señor, a todo lo ancho, a todo lo angosto, Señor, y hasta los confines de la tierra, papá, y en toda criatura, papá, en toda nación y en todo reino, papá, en el nombre de Jesús, papá. Amén. I think it's time to